Vamos con el análisis de datos. Había dos medidas o dos tipos de parámetros para este tipo de situaciones. Las medidas de centralización o posición, que son media, mediana y moda, y las medidas de dispersión o variabilidad, como desviación media, varianza y desviación estándar. Y decía que la media no es otra cosa más que el promedio. Y aquí ponía su fórmula, donde la parte, el numerador de esta fórmula no es más que la suma de las variables dividido entre el número de ellos, y eso me da el promedio. Y puse un ejemplo, ¿sí? Aquí llegamos a este ejemplo 1, donde la suma de esas variables, la suma de las variables que yo tengo resultó 1298, 8 datos, o sea que yo tengo una media de 1, al dividir 1298 entre 8, mi media quedó de 1,6225. La mediana es el valor, la mediana es el valor que le corresponde a la observación central. Esa es la definición, ¿no? Entonces, si hay un número par de valores, me quedan dos valores al centro. Sí, aquí dice, cuando el número de datos es impar, bueno, aquí empecé al revés, ¿sí? Hay un solo valor, ese es la mediana. Pero si hay un número par, si hay un número par de valores, entonces hay dos valores en el centro y la mediana es el promedio de ellos. Entonces, en nuestro caso, el casito el ejemplo 1 que puse, tiene 8 datos, obviamente quedan dos al centro, y por eso la mediana, que la estoy simbolizando como ME, ¿sí? Es la suma de estos dos valores entre dos y me da 1,625. Decía, también debo de advertirles que algunos libros traen otra anotación para mediana. A mí me gusta esa porque como soy olvidadizo y esto no se usa muy cotidianamente, pues luego, como me llega el cruce de canales, ¿no? Entonces, para evitar eso le llamo media, como muchos autores, adopté de ellos. Entonces, ME para mí es la media. Si fueran 9 datos, o sea, a esta lista, le incorporé un dato más, sí, fue 1,70, ¿sí? Ahora son 9, entonces al centro queda uno solo. Al centro queda uno solo. A ver, me están esperando 3 personas, admitirlas. Ya las admití. Entonces, decía, en este caso directamente el que queda al centro es la mediana y para nuestro caso es 1,63. ¿Sí? Bueno, la moda, la moda, ¿sí? Que la voy a simbolizar como MO, la moda la voy a simbolizar como MO, la definimos como el valor que se repite con mayor frecuencia, ¿sí? En estos dos casos, tanto aquí como acá, no hay moda, no hay moda. Eso puede suceder. Entonces, es una muestra amodal. O sea, A es sin moda, sin moda. En otros casos puede haber moda o puede haber más de una moda, 2, 3 modas. Ahora retomo el ejemplo número 3 de la lista de problemas. ¿Sí? Ahora tomo el ejemplo número 3 de mi lista de problemas. Ya fue el que hice todas las tablas, saqué todas sus tablas y todas sus gráficas. Entonces, este ejercicio, sí, ya lo tenemos en una tabla de frecuencias. Por acá está mi tabla de frecuencias,
¿sí? Es la tabla negra, ¿no? Aquí. Yo voy a operar para cálculos. Esta es la distribución que me va a ser útil, ¿sí? La distribución de frecuencia, que es frecuencia absoluta, ya se los había dicho. Esto mismo es lo que tengo yo acá a mi izquierda. Ahorita vemos qué dice, ¿sí? Entonces, si retomamos ese ejemplo número 3, para el cálculo de las medidas de centralización, o sea, el cálculo de la media, la mediana y la moda, a partir de los datos de esta distribución, ¿sí? Eh, ser de la siguiente manera, ¿no? ¿Sí? La tabla contiene, o sea, ¿qué me está diciendo inicialmente la tabla? Me está dando los valores de la variable, los valores de la variable que yo observé, y a su vez, en una columna anexa a su derecha de estos valores, está el número de veces que se repite cada uno de los valores. O sea, 1,8 tengo 1, 1,9 tengo 2, 2,1 tengo 1, 2,3 tengo 2, 2,6 tengo 4, 3 tengo 3, digo tengo 2, 3, 4 tengo 1, 3, 7 tengo 1. Me salté algunos, ¿no? Es lo que dice aquí. La tabla contiene las veces que se repite un valor determinado. Por ejemplo, el 1,8, ¿sí? Quiere decir que hay que sumar una sola vez el 1,8, ¿sí? S1, ¿sí? Es una frecuencia 1. Entonces, 2 veces hay el 1,9, por lo que tanto contribuye 1,9 y 1,9 son 3,8. 2,6 se repite 4 veces. 4 veces se repite el 2,6, o sea que sería 2,6 más 2,6 más 2,6 más 2,6. Entonces multiplico mejor 4 por 2,6 y me da 10,4. Esta fórmula anterior que vi aquí, ¿sí? Esta primer fórmula, ¿sí? Para la media, aquí la tengo, ¿sí? Ahora sufre un cambio. Ahora hay que incorporarle la frecuencia. O sea, que ahora esto es lo que me está dando. La suma, ¿sí? De todas esas, son 25 variables, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir en el párrafo anterior? Bueno, entonces, para aplicar esa fórmula, para aplicar esta fórmula, yo tuve que ir multiplicando 1 por 1,8, 2 por 1,9, 1 o 2,1 por 1, 2,2 por 1, 2, permítanme, déjenme ver, ya sé, este, 2,3 dos veces, 2,5 dos veces, 2,6 4 veces. Aquí voy poniendo estas son sumas parciales. La suma total sería la suma de toda esta columna, que es 66,3, y entonces esto, al dividirlo entre 25, me da la media como lo tengo aquí anotado. ¿Sí? Como lo tengo ahí anotado. ¿Sí? Entonces, N es la suma de frecuencias, son 25, entonces la media es el 66,3 entre 25, 2,652. ¿Sí? Entonces, la mediana, como es un valor impar de datos, yo tengo un valor impar de datos, la mediana, entonces es única. Como son 25 datos, entonces el dato que queda en medio es el dato número 13. Y de la tabla,
con cierta facilidad puedo seguirlo, ¿no? El valor de 1,8 es el valor que le corresponde al más pequeño, a X1. X2 y X3, porque son dos, les corresponde 1,9, 2,1 a X, ¿qué es? 4, a X5, 2,2, 6 y 7 tienen 2,3, 8, 2,4, 8, 9 y 10, 2,5, 11, 12, 13 y 14 le corresponde el 2,6, ¿sí? El 2,9, digo, el 2,7 son 3, entonces es 2,7, 2,7, 2,7. Pero entonces a mí me interesa ver qué valor tiene la mediana y ya acabo de repasar que es la observación número 13 y su valor es 2,6. Entonces es lo que anoté acá. No es, acá está. La mediana 2,6. ¿Sí? Y la moda, aquí sí hay moda, y la moda es el valor que más se repite. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que más se repite? ¿Sí? El 2,6 se repitió 4 veces, entonces la moda es 2,6. ¿Hasta ahí hay algún problema? No. No, profe. No. Bueno, No, eso lo van a tener que hacer en los ejercicios que tienen ya enviados desde no sé cuándo. Entonces, las medidas, estas son medidas de centralización o posición. Hay otro tipo de medidas que se llaman dispersión o variabilidad. Tenemos que son ¿cuáles? Desviación media, que la voy a simbolizar como DM, varianza, que la voy a caracterizar con AS cuadrada, y desviación estándar, que yo la voy a caracterizar con AS. Estas notaciones sí son universales, ¿no? Entonces, para poder avanzar en ello, ¿qué quiero medir? Miren, cuando yo tengo una media, normalmente me está dando información de la muestra, pero no es suficiente. No es suficiente. Por ejemplo, imagínense, aquí lo voy a escribir rápidamente, que yo tengo 3 conjuntos de datos. Yo tengo, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, 19. $19, 20 y 21. Ahorita se los muestro. 15, 20 y 25. Y 10, 20, 30. ¿Sí? A ver, aquí, ahí me conecto, me cambio de escenario, voy a ponerlo en mi tabla. En mi tablet, deja esto y ahora comparte. Y ahora comparte mi tableta. Ahí está mi tableta. Ahí tengo ese grupo de 3 datos cada uno. ¿Cuánto promedian?
como promedio. Hay que sumar los elementos y luego dividirlos entre el número de elementos, ¿no? Entonces, sí. Y todos suman, ¿sí? Todos suman 60. Todos suman 60 sobre 3, 60 sobre 3, ¿sí? Un poquito para que me entiendan qué es, a qué quiero llegar. 20, 20 y 20. Bueno, todos tienen igual media. ¿Podría yo decir que los tres grupos son iguales o que haya algo que los distingue? ¿Y qué sería? Pues podría ser el valor de cada uno de los elementos, ¿no, profe? No, pero en conjunto, ¿qué podríamos decir? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, profe? Sí, que tienen la misma media. De ahí puedo yo deducir que entonces los tres grupos son equivalentes. ¿O hay algo que los distingue? Pues en teoría son equivalentes, pero son distintos valores. Entonces, pues podríamos Tienen, a ver, podemos ver Podemos decir que tienen la misma muestra, ¿no? la misma media, pero algo los hace diferentes, ¿sí? Y eso que los hace diferentes es que el primer grupo es más homogéneo. ¿Me explico? El siguiente es menos homogéneo. El tercero es muy heterogéneo. ¿Sí? Imagínense nada más que fueran estaturas. ¿Sí? Que todos fueran un promedio de 1.6 de estatura. Entonces, el primero sería 1.59, 1.60, 1.61. Pero el segundo sería 1.55, 1.60 y 1.65. Y el tercero sería 1.50, 1.60 y 1.70. ¿Qué diría yo en cada uno de ellos? El primero, casi todos miden lo mismo. ¿Sí? Se apartan menos del promedio comparado con el segundo. Pero el tercero es el acabose, ¿no? El tercero sería, pues, hay un chaparro, un mediano y un alto. ¿Sí? Entonces, esa desigualdad, lo voy a poner así, le voy a llamar así, esa cuestión, ¿sí? Es otra medición que yo tengo que hacer para caracterizar una muestra y poder establecer comparaciones. ¿De acuerdo? Ahora, para medir eso, ¿sí? Yo voy a tener que definir algunos elementos o algún elemento o elementos, ¿sí? Para poder entrarle por ahí. Entonces, me voy a salir de mi tableta, me salgo de mi tableta y regreso ahora ya a mi presentación. Oh. ¿Sí? Entonces, para lograr esto, voy a hacer ya. Voy a entrar a algo que se le llama. Bueno, era lo de la media, eso ya pasó. ¿Sí? Entonces, hay tres medidas de variabilidad. Una es la desviación media, la voy a simbolizar como dm. Otra es la varianza, que para mí va a ser S cuadrada. Y una más sería la desviación estándar.
Pero para poder entrar, entonces, yo voy a ver en esencia lo que quería era que notaran que las diferencias se estaban notando precisamente por la distancia o lo que se separa cada valor de la media. Y decía, en el primer caso se separan muy poquito. En el segundo hay una separación mayor, pero en el tercero aún hay una separación mayor. Entonces, eso es lo que pretendo medir. ¿Sí? Entonces, se define la desviación de una variable respecto a la media como DI igual a XI menos X barra. ¿Sí? La definición anterior mide la desviación de un valor respecto a su media, de un individuo particular respecto a su media. Sin embargo, como lo señalé desde un principio, comúnmente no me interesa un individuo. O sea, yo a lo mejor me oigo egoísta, pero no me interesa, tomo un nombre que veo aquí, no me interesa particularmente el caso de Eduardo de Sena o de Mauricio Noriega. Gracias. No me interesa el caso particular, ¿sí? Lo que me interesa es la colectividad. O sea, a mí me interesa todo el grupo. Claro, en lo personal también un individuo me interesa, pero no por ver un individuo voy a descuidar al grupo. Entonces, yo tengo que velar por el conocimiento de todo el grupo. Claro, siempre y cuando se deje. Entonces, es a lo que me refiero. No me interesa un individuo en particular, me interesa el colectivo de individuos. Entonces, un valor de interés, ¿sí? Una vez que definí la desviación, un valor de interés sería un promedio de desviaciones. Sacaría la desviación de cada individuo, ¿sí? Y haría un promedio de estas desviaciones. Sin embargo, ¿sí? Al sacar la suma de todas estas desviaciones para poderlo dividir entre el número de ellos, hay un pequeño problema. Siempre resulta ser cero. Adelanto un poquito. ¿Por qué cero? Porque son desviaciones de la media. La media es el centro de masa, ¿sí? El centro de gravedad. Quiere decir que lo mismo pesan las desviaciones negativas que las desviaciones positivas, porque la media me representa, precisamente eso significa medida de centralización. Es una medida del centro. ¿De acuerdo? Entonces, eso se puede probar naturalmente. Y aquí lo justifico todavía. La media es un valor que se ubica como el centro de masa del grupo de valores. Lo anterior quiere decir que hay igual peso de valor positivo que de valor negativo, por lo que al hacer la suma resulta ser cero. Esto, naturalmente que lo puedo probar. Necesito, nada más que para hacer una prueba rigurosa, necesito que ustedes me manejen bien el concepto de sumatorias y sus propiedades. Entonces, como son cosas que prácticamente las uso, pero como concepto, pero no bajo sus propiedades, pues anteriormente sí lo hacía, pero he dado cuenta que era perder un tiempo valioso que yo podría ocupar en otras cosas positivas, ¿no? Por supuesto. Sí, sin embargo, observamos que hay desviaciones. O sea, el hecho de que esa suma sea cero no implica que no hay desviaciones, porque sí las vemos, ¿no? Sí, me puedo regresar a la lámina anterior, voy a salir un poco. Yo me puedo fijar en la lámina anterior, ¿sí? Y por ejemplo, aquí tengo
de 1,55 a 1,73. La media es 1,6225. Entonces, este primer valor se aparta un tanto de este. El que sigue es menos, el que sigue es menos, el que sigue casi van a la par, al igual que ahora, pero estas desviaciones para acá son negativas, mientras que para acá, ¿sí? Estas desviaciones son positivas. Sí hay desviaciones. El hecho de que siempre sean pares, digo, de que siempre sea cero, no quiere decir que no hay desviaciones, ¿sí? Entonces, haciendo eso, entonces, yo tengo necesidad, ¿sí? A ver, ¿qué hice? ¿En qué lámina me puse? Creo me mezclé, ¿no? Yo iba, no, es que ya estoy, a ver, sí, aquí, era aquí. Perdón, me regresé pero ella, no, quién sabe qué estoy sacando. Ahora salió la última. No, pero estoy bien. Entonces, ¿qué? ¿Por qué me está haciendo esas bromas? ¿Quién sabe? Bueno, es que hice modificaciones. Perdón. Luego no me va. Entonces, uno de los problemas es que, como lo mencioné, una desviación o las desviaciones negativas están anuladas con las positivas, porque la mitad se desvían con valores negativos, la otra mitad con valores positivos, pero sí hay desviaciones. Entonces, una forma de resolver ese problema, ¿sí? Es pues, eliminando el signo negativo. Una forma de hacerlo es cuando tomo el valor absoluto. ¿Qué hace el valor absoluto? Sí saben, conocen valor absoluto, supongo, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Y todo lo positivo lo deja positivo y lo negativo lo convierte en positivo. Es una función, ¿eh? Entonces, al tomar el valor absoluto de las desviaciones, entonces los negativos, bueno, los positivos quedan como tal y los negativos, ¿sí? Se vuelven positivos y entonces todos van a ser positivos. Se saltan los obstáculos porque ahora aquí tengo yo toda la contribución por estas desviaciones y las promedio, pues al hacer ese proceso es lo que a lo que se le llama desviación media. Entonces, ¿qué es la desviación media? Ojalá que con esa breve explicación me entiendan. La desviación media se define como el promedio del valor absoluto de las desviaciones respecto a la media. Insisto, desviación media se define como el promedio del valor absoluto de las desviaciones respecto a la media. O sea, es el promedio de esas DIs que acabo de definir en el caso anterior, es el promedio de esas DCIs, ¿sí? Eh, ¿Cómo se llama? Es la suma de todas esas desviaciones dividido entre n. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo quedaría una formulación para ese proceso? Así. Saco esas DCIs, ya le quito ese feo nombre, esa anotación, no quiero meter más, pero ya sé que esa diferencia que puse ahí se llama desviación. Entonces, tomo todas el valor absoluto de esas desviaciones, los sumo y los divido entre n. Para hacerlo, aquí tomemos el ejemplo, nada más que ya no lo tomé
organizado, ahí lo tenía, no sé por qué no lo tomé organizado, de menor a mayor, los mismos valores que había puesto allá, como XY, menor X, ¿sí? Entonces, primero, D1, sí, D1, es el primer valor. Su valor de X vale 1,56, menos su media, recuerden que la media era 1,6225. ¿No hay problema? No, profe, todo bien. No, Todo queda. Luego, ustedes van a hacer esto, y yo les decía, cuando yo encuentre dos casos muy semejantes en los exámenes, los voy a someter a un interrogatorio. Y si no me contestan satisfactoriamente, pues, ¿qué creen que pase? O sea, para desanimarlos en hacer trampas, ¿eh? ¿Sí? Yo soy como López Obrador, soy AMLover, sí, entre paréntesis, les platico, yo soy alumno del 68, yo estuve en el 68, estuve en Tlatelolco, sí, marchas a más no poder, era yo, medio clavado en eso, después me metí a la facultad y como era la facultad medio reaccionaria, sí, era ingeniero químico, de ingeniero químico, me retiré de la grilla y la retomé cuando volví a entrar, ya cuando entré a trabajar, porque incluso fui candidato a director, ¿no? Y llega uno a esas alturas precisamente porque es uno bien grillote. Después ahora ya estoy retirado de todo eso también. Si me corretean, me alcanzan de 2 pasos, o yo corriendo, tengo problemas de movilidad, pues más de 70 años, una vida bien vivida. Jugué fútbol, jugué squash, jugué varias cosas, ¿no? Pero lo más destacado fue el fútbol y el squash. Sí, bueno, como sea, pues ya después, pues eso se ven al último. Entonces, sacando los 8 valores, ya en valor absoluto, ¿sí? Cada uno, a cada uno lo resté de su media, ¿sí? Cada uno quedaron restados de su media. Y entonces, ¿cómo se llama? Esto está haciendo lo que su gana se le da. Y entonces, una vez que hice eso, sumé todos estos valores. Aquí nada más puse 4, faltan otros 4. Tomé los primeros 3 y el último. Y todavía falta de hacer estos 4 más, es esto más. Yo les sugiero que lo hagan. Al sumar esto, me dio punto 5. Esta suma, pero completa. Yo se los dejo ahí a medias para que ustedes lo hagan. Háganlo, por favor, porque luego, para que no me salgan, que a Chuchita la bolsearon, ¿no? Bueno, entonces, esta es la desviación total. Yo puedo así definirla. Es una desviación total. Entonces, ¿cuál sería la desviación promedio? Puedes tomar este punto 5 entre el número de datos, que son 8, y esto me da 0.0625. Esa es la desviación media. Eso es desviación media. Con este valor puedo compararlo con otros, saber si hay, si hay más desviación, menos desviación y todas estas cuestiones de interés, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguien que no le quede claro cómo hacer una desviación?
Profesor, esto media. también la calculadora lo saca, ¿verdad? Cuando le ingresamos los datos, la desviación media. Perdón, no te entendí bien la pregunta. Que si esto lo vamos a hacer a mano o si lo ponemos en la calculadora. Ah, no, si ¿Lo da? puedes tú usar una calculadora, un software o lo que sea, ¿no? Pero el chiste es que sepas, que tú sepas qué es lo que te está haciendo esto. Entender lo que hay detrás, ¿verdad? Claro, es importante también. Sí, entonces, si tú entiendes esto, cuando vengan las fórmulas, no vas a tener dificultad. Precisamente por eso me metí hasta graficar con mucho detalle, ¿no? Porque si yo sé eso, te puedo interpretar cualquier gráfica, ¿sí? Las que nos presenta López-Gatell, yo te las entiendo a la perfección. Y no solo eso, yo te entiendo lo que me presentes en gráficas. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a hacer esos análisis. ¿De acuerdo? Pero por el momento sí me gustaría que lo verificaran a pie. Ya hice 4, ya nomás faltan 4. Y que además quítenle los valores absolutos y dense cuenta que efectivamente da 0. Esa suma, que si no le pongo valor absoluto, esa suma va a ser 0 invariablemente. Yo lo puedo demostrar, pero las demostraciones son para mentes todavía un poco más abiertas. A eso van ustedes, pero todavía no están lo suficientemente despiertas. Bueno, Profe, tengo una pregunta nada más. sí, dime. Ese 0.5 salió directamente de la suma de los 8 valores, ¿verdad? Porque Es, sumando los esos 4 me da que otro. tengo a la derecha, o sea, de estos de punto 0,625, punto 1075, punto 0075, y faltan calcular 4 más, 0.00755. Al sumarlos estos, me dio 0.5. Ok, ya. Ojo, yo les puedo poner, por ejemplo, esto. Yo nomás les pongo hasta dónde llega mi maldad, ¿no? Les puedo dar esto, ¿sí? Y N, no lo escribí, creo que sí, por ahí está escrito N. A ver, déjenme ver, ¿sí? No, me faltó poner que ahí que N vale 8, ¿sí? Les puedo dar esto, ¿sí? Y por ahí, en otro momento ponerles, sí, bueno, aquí lo asumí como obvio, ¿no? Pero lo voy a escribir ahorita en un momento. Voy a poner n igual a 8 y yo les puedo dar esto y esto, ¿sí? Esto y preguntarles desviación media. Es una pregunta salvajemente sencilla, pero si yo no he entendido lo que es media, desviación media, perdón, no lo van a hacer. Y lo he hecho, ¿eh? Se los digo por experiencia. O sea, aquí qué falta, déjenme decirles, déjenme ponerlo para que quede un tanto claro. Sí, aquí podría yo, le faltaría, sí, así decir aquí, N, 16, aquí está, entonces esto lo subo aquí para que me quede así bonito, y N igual, ¿sí? No, pero no, ¿quién te dijo que quiero N mayúscula, encajoso? ¿Por qué me pones N8? ¿Sí? A ver, a lo que me refiero, a que lo he experimentado, lo he experimentado, por eso lo estoy diciendo. Les doy eso y les digo, sean la suma de x y menos, sea la suma del valor absoluto de x y menos x media igual a 0.5 y n igual a 8, encontrar la desviación media. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer? Un humilde cociente.
déjenme decirles que si no me acuerdo cómo se saca, este problema es imposible. Y fallan, fallan. Créanme, no les estoy mintiendo, Yo lo que les digo es porque a mis más de 40 años de dar clases de estadística, he aprendido muchas cosas, ¿sí? Ustedes también me han enseñado muchas cosas, pero he aprendido cuáles son los talones de Aquiles de ustedes, ¿sí? Entonces, hay que estar consciente. Y yo les estoy entregando un material ya muy resumido, ya nada más para que lo estén repasando, ¿sí? Entonces, tomen eso en cuenta, ¿no? Porque recuerden que el hecho de tener grupotes, como están ahora, son 50. Implica que tengo que ser muy creativo para mis exámenes. Pero también, si yo tengo duda, podría hacer un examen oral, sobre todo de los que tengo duda, ¿sí? Entonces, véanlo como que yo camino a volverlos unas personas formales y estudiosas. No vengo yo a reprobarlos. Alguna vez, luego se meten acá la idea en la cabeza. Un día me dijo un compañero, oiga, maestro, pues, ¿qué tendrán contra mi generación? Presentaron el examen a título de tal o cual materia, no me acuerdo qué materia, y todos los de mi generación reprobamos. Y es como si, por ejemplo, todos los güeros, todos los de ojos azules de mi grupo reprobaran. Bueno, pues ¿qué la traes contra los de ojos azules porque tú los tienes negros o prietos? ¿Me explico? Y no es eso, no es eso, créanme, no es eso. Sí, al menos conmigo, ¿no? Yo les digo a modo de diálogo. Yo he discutido con alumnos, claro, sí, respetando nuestros límites, ¿no? Que no llega más a que simplemente está en desacuerdo conmigo, no lo convenzo y me quiere corregir, no me dejo, ¿sí? Me quiere corregir hasta mi comportamiento y no me dejo. Y discutimos y acaloradamente gritamos y manoteamos, pues créanme que no lo voy a reprobar. Claro, a menos que se pase a otro nivel que ya no es obviamente tolerable. Pero podemos discrepar, tú eres ¿cómo le dicen ahora lo de moda? Tú eres ¿cómo le dicen a los de derecha? ¿Chairos? ¿Quiénes son los chairos? Bueno, como sea, tú eres ¿cómo se llama? Frenista. Tú eres frentista, perdón, frentista. Y yo soy amlover. Y no coincidimos. Y nos levantamos la voz porque yo pienso que tú estás equivocado y tú lo contrario, ¿no? Eso no es obstáculo. Académicamente debemos de coincidir. En lo que es, todo lo que es política, religión y todo eso, son posiciones. Pues en matemáticas no hay posiciones, porque se demuestran las cosas, ¿no? Bueno, espero se entienda eso, ¿eh? Ahora, esta es la forma de sacar la desviación media cuando yo tengo un pequeño grupito de datos. Pero si yo tengo mis datos ahora en una tabla, si mis datos ahora están concentrados en una tabla de frecuencia, como fue los datos del ejercicio número 3, cambia la cosa. En primer lugar, la fórmula se modifica, ahí está. ¿Por qué? Tiene que entrar la frecuencia, porque la frecuencia me está dando el número de veces que se repite esta X. Y cada vez que se repite esta X, esta expresión va a ser una desviación de esa naturaleza para cada uno de ellos. Si yo entiendo eso, entiendo las fórmulas. O sea, yo estoy viendo
que estoy teniendo que recurrir al valor absoluto, porque si no recurro a ese valor absoluto, entonces, pues no mido nada, pero si hay algo. ¿De acuerdo? Entonces, acá simplemente a esta fórmula se le agrega la frecuencia. Cuando hago eso, entonces, primero lo que debo de hacer es sacar todas las desviaciones. Vuelve a ser, en este caso, yo tengo que en ese ejercicio, no sé si me lo traje para acá. Ah, no, pero era la fórmula, ¿no? En ese ejercicio, la media es 2.652. Aquí la tenía. La media es 2.652. Entonces debo de sacar primero la desviación de uno solo para toda mi tabla. Hay algunos que no necesito porque tienen frecuencia cero, pero los que tienen frecuencia diferente de cero, tengo que sacarla. ¿Sí? Y esta sería la desviación. Pero esa desviación es solo para uno. Entonces, si hay más de uno, ¿sí? Tengo que hacer el producto y aquí lo tengo, ¿no? Aquí tengo mi valor de X, mi valor de frecuencia. ¿Qué hice? Aquí lo hice completamente para que no sufran, nomás chequenlo. Estoy sacando, estas son las desviaciones para una de estas X. Solo para una. Cuando es una, pues coincide, ¿no? Este coincide con este. Pero aquí hay dos, entonces hay que sumar este 2 veces o lo multiplico por 2. Es lo mismo, sumo este más este o este por 2. Es más cómodo decir este por 2 y es 1.504. Aquí este y este también son unos. Este vuelve a haber 2. Entonces multiplico este por 2 y está este. Aquí vuelve a ser 1, aquí vuelve a ser 2. Multiplico este valor por 2. Pero acá, esta desviación, hay 4 valores. Entonces, para cada uno de esos valores hay que poner esa desviación. Por eso multiplico este por este. Y entonces obtengo una suma de 0.208. Y así para cada uno de estos, una vez que hago la suma, ¿sí? Este valor es, esa suma es 9,656. Pero aquí es donde yo, en esta tabla, que lo debía haber hecho desde allá, pero bueno, ya no lo hice. Pero aquí puedo ver una cosa. Por ejemplo, estas desviaciones hasta aquí, a ver si... Oh, es que aquí bueno, hasta aquí, ¿sí? Estas desviaciones de aquí para arriba son negativas. Entonces, si yo no hubiera sacado el valor absoluto, todos estos valores que están hasta aquí hubieran sido negativos, ¿sí? Y los que quedan hacia abajo de ese valor, de ese 2,6, todos los que quedan de aquí para acá, de aquí de este valor, serían positivos. Entonces, perdón, de aquí para acá, lo puse hasta arriba, perdón. De aquí, este es el punto. De ahí para arriba, ¿sí? Son negativos. O serían negativos si no saco valor absoluto. Y de aquí para abajo, son positivos. Pues si ustedes toman la suma de estos, ¿cuál era? Hasta aquí, ¿sí? La suma de estos, se esconde el mugroso mouse, la suma de estos, sí, es igual a la suma de estos. Y de ahí mi afirmación que si no hubiera sacado valor absoluto, sería 0. Entonces, esta suma
que acá la estoy expresando, es 9.656. Entonces, ¿qué es el proceso en que termina? En que divida este 9.656 entre 25. Lo divido entre 25 y entonces obtengo, ¿sí? ¿Por qué 25? Porque es el número de datos. Y yo obtengo que la desviación media es 9.656 entre 25 y esto me da 38,624. ¿Dudas? Sí, profe. ¿De Sí, dónde dime. salió el 66.3? Eso fue lo que no me quedó claro. 66.3. A ver, ¿dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde lo viste? Justo Es obvio, debajo de profe, creo la que habló. desviación media. 66.3. No Para lo el veo. promedio, No es profe. ajá. Ah, ok. Ok, ya. Estás acá. Estás acá. Pues así saqué el promedio. Esto lo vimos anteriormente. Ahí te va. O sea, esta tabla la tenemos acá. ¿Sí? Es esto. Fue la forma de aplicar esta fórmula. Acá, ¿qué hice? La suma de f de x por x es 66.3. La suma de frecuencias, que es el número de datos, son 25. Entonces, aquí está el 66.3. Para obtener lo que hice, f por x, 1,8. Esto fue de la clase anterior. Perdón, no lo veía, ¿eh? Ya está. Muchas gracias, profe. Ya lo entendí. ¿Sí? Órale, pues. Sí, profe. Ese tipo de detallitos es importante porque luego, pues, no se tiene, hay que estarle dando revisión al cuaderno hacia atrás un poquito porque luego se usa mucho de lo de atrás. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengo yo ese valor, ahora lo divido entre el total de valores y yo obtengo precisamente la desviación media, que es 38, 0.3864. ¿De vuelta alguna duda? No, profe, todo bien. No, profesor. Todo bien, Sí, profe. entonces, aquí estaba la clave de tu pregunta. Me habías preguntado de dónde salía esto y entonces es para el cálculo de la media, pero del ejercicio número 3 que hicimos con anterioridad. Gracias, profe. ¿De acuerdo? Órale, pues. Todas estas preguntitas, luego me puedo yo quedar con la duda, ¿sí? Y basta una pequeña explicación y ya a lo mejor eso es una medida de variación, ¿sí? Pero maneja valor absoluto. Algebraicamente es la tosísima del valor absoluto. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero por ejemplo en cálculo, ¿sí? Sobre todo cuando yo estoy viendo series y sucesiones, ¿sí? Y por experiencia les digo, nadie lo entiende, o muy poco lo entienden. Entonces, hay otra forma de eliminar los signos negativos, o dicho de otra forma, hay otra forma de volver los valores positivos, negativos en positivos, dejando los positivos como positivos. ¿Quién me dice cómo?
¿Podría ser como el absoluto? No es lo que sacamos. Dijo volver los negativos a positivos, multiplicarlos por menos Exacto. 1. No, pero es que debería, mira, lo que le aplique a uno, se lo debo de aplicar al otro, a todos. Quería multiplicarlos por Yo- su mismo signo, ¿no? Mira, el valor absoluto, ¿sí? Precisamente es una función que te convierte en negativo, en positivos los negativos, y lo que hace es multiplicar por menos 1. Sin embargo, es selectivo. Si son positivos, los multiplica por 1. Eso lo hace el valor absoluto, ¿eh? Pero hay algún otro mecanismo para que los números positivos para que los números negativos se me vuelvan positivos y los positivos queden inalterados. Un compañero ha dicho que multiplicarlos por su mismo signo, así los negativos se vuelven positivos y los Por eso, positivos pero quedan igual. sí, pero dime, yo lo que quiero es algún proceso que no sea verbal. O sea, esto que te hablo del valor absoluto no es verbal, ¿eh? Es una función, es una definición que incluso viene en cualquier software matemático. No, Tú le pones valor absoluto y directamente te da el valor positivo. Pero algún otro que haga esa función. si los elevamos al cuadrado, pero se alteraría su... Cole, école. Pero no te preocupes, después le haces alguna otra, después le haces alguna otra operación, fundamentalmente si vuelven positivos. Y los positivos quedan como tal. Aunque sí, estoy de acuerdo contigo. Los valores, crecen o descrecen desmesuradamente. Pero bueno, finalmente, recuerda que yo tengo una definición. Yo esto lo quiero inicialmente, imagínate, ¿para qué lo quiero? Como lo puse al principio, para comparar grupos. Yo te puedo decir de ese ejemplo que puse para 3 datos, lo que te puedo decir, adelantado, o sea, de antemano, te puedo decir que el primer grupo, si saco la desviación media, ¿sí? El primer grupo tiene menor desviación media que el segundo, y el tercero tiene la mayor desviación media de los otros dos. Entonces, puede haber un número, no importa de qué magnitud sea, el chiste es que numéricamente yo los pueda comparar de esa forma. Y efectivamente, ¿sí? Bueno, te arrebaté la idea, pero es que tú ya le diste al clavo, y lo que ibas a hacer era desechar tu propuesta. No, primero analicémosla y a lo mejor era útil, ¿no? Sí, Entonces, a eso, ahora voy sobre la segunda forma de obtener una medida de esa variabilidad, de esa variación. Y se llama varianza muestral. Se simboliza con AS al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la varianza también es una medida de variabilidad o dispersión. Se define como el promedio del cuadrado de las desviaciones respecto a la media. O sea, ese cuadrada, tomas tu desviación, le elevas al cuadrado, entonces es xy menos la x media, pero elevada al cuadrado. Y aquí estoy calculando, nuevamente de este ejemplo 1, estoy calculando los 3 primeros.
como dije en un momento dado, puede aumentar desmesuradamente o al contrario, disminuir. Aquí como son números fraccionarios, cuando tú los elevas al cuadrado, pues se acercan más al cero. Entonces, por último, saquemos la desviación, perdón, la varianza para mi ejemplo. Recuerden que la media es 1,6225. Aquí puse yo los 3 primeros. Faltan 5, pues háganlos. Verifíquenme que es su suma, que la suma de todos estos ahora es esto. ¿Sí? Y que una vez que tomo el promedio, que es al dividir entre el número de datos, que es 8, yo obtengo esto. Y ya alguien puede decir, oiga, pero es que eso está muy pequeño. Pues es lo que me da. Pero otras veces, así como puede ser muy pequeño, también puede ser de millones, de miles de millones. Pero pues así se comporta, yo no tengo la culpa, ¿no? A ver, termínenme, verifíquenme esos, por favor. Oiga, profe, por lo que estoy viendo en la calculadora, usted lo que hizo en el último valor sería como tal, subirlo si es después del 5 al siguiente valor en Sí. el punto anterior. Exacto, redondeo a 5 decimales. Normalmente, yo aquí ya vamos después de esto, vamos a imponer reglas. Si hay 2 decimales, yo cuando más quiero 4. Metí 5, porque este quinto dato, este tercer dato, ya me daba 0. Ya me daba 0, pues para evitar ese desaguisado, ¿sí? Le tomé un decimal más y no es punto 201, punto 401. No, todavía era punto 5 ceros y creo que era como 5, algo así, o 6, por eso lo redondeé al de arriba. ¿Cómo ando de operaciones? Sí, profe, sí. ¿Sí? Pues para el caso de datos agrupados, sucede lo que nos sucedió en el caso anterior. Simplemente respecto a esta fórmula, a la primera, ¿sí? Aparece esto, ¿no? Entonces le voy a poner aquí una leyenda. Si los datos o si la información, más bien, sí, la información se encuentra concentrada, vamos a ponerle esto para que, concentrada en una tabla, no, en una distribución le vamos a poner distribución de frecuencias
si la información se encuentra en una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Coma, si la fórmula, le faltó el acento en la fórmula resulta como 2 puntos y ahí la pongo, ¿no? Bueno, después le doy formatito aquí. Por el momento la pongo así y pongo ahí mi fórmula. Ahora, ¿esto cómo se hace? Pues como lo hice aquí, primero, o como lo hice anteriormente. Primero saco las desviaciones. ¿Sí? Esas desviaciones luego las elevo al cuadrado. Lleno esta columna. Después, acto seguido, las multiplico por la frecuencia. ¿Sí? Entonces, es este por este da este por este da este. ¿Sí? Ah, no, perdón. Este es este por este. Esta no fue auxiliar. Este por este es este. Este por este es este. Este por este por este. Ya está, ahí ya está terminada la tabla. Y si ustedes hacen la suma, ¿sí? Esa suma es 6.0424. ¿Entre qué hay que dividirlo? 25, ¿verdad? ¿Cuántos? Entre 25. Eso quiero que estén, que estén en clase, que me estén prestando atención. Y esto pues puede ya no olvidárseles y es parte de las herramientas de la estadística. Bueno, lo que quiero es que para mañana me hayan llenado ya la tabla. Sí, profe. Pero finalmente lo que a mí me importa es este valor. Todo esto fue para encontrar este valor porque lo voy a dividir entre 25 y a ver cómo anda la tabla. Y después, hay otra cuestión que todavía hay un paso más, ¿sí? Hay otra, yo puse 3, que es la desviación estándar. Pero la desviación estándar no tiene gran chiste. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, que si yo saco a este valor su raíz cuadrada, obtengo la desviación estándar. Eso ya lo voy a incorporar acá. Aquí terminamos esta tabla y creo que nos toca irnos a un ejemplo todavía más elaborado. ¿Sí? Sí, profe. Pero eso será a partir de mañana. Ya ahorita ya Pero si hay dudas, con gusto atiendo dudas. Entonces se van a tomar los puntos decimales hasta el último valor que salga un número. No, porque imagínate que tienes números irracionales perdón, no, simplemente no irracionales. Tienes números con fracción decimal infinita. Por ejemplo, un tercio que te da 0.3, hasta que te canses aparece el 3. Entonces, mi criterio es que si aquí hay un decimal,
manejar los decimales. A lo mejor para cálculo sí hasta 4, pero para presentar ¿cómo se llama? Para presentar ya el resumen, sí, con 2 datos después de la... Dejen que salga, es que son llamadas que no deseo, porque comúnmente son vendedores y cositas, y como hay momentos en que como fastidian, ¿eh? Yo en una semana he llegado a borrar una semana, pero al principio las contestaba muy gentil, después me fui molestando y ya contesté más agresivo, y ahora después los mandaba a la goma, por decirlo de alguna forma, porque no entienden, no me han hablado 500 veces de American Express. Yo tengo tarjeta de American Express, entonces, pues me están molestando, y más como ahorita estoy en clase. Y interfiere, el teléfono lo tengo porque pues puede llegar un mensaje verdaderamente urgente. Lo voy a atender después de la clase, ¿no? De todas formas. Entonces no contesto esas llamadas porque ya les pedí, les supliqué que ya tengo eso y me siguen hablando. O bancos como el HBC, no sé qué es. O el Santander, yo tengo cuentas suficientes para lo que necesito. Tengo cuenta Bancomer, tengo en Inbursa, porque ahí de Inbursa para mis compras, sobre todo en esa, por la tarjeta me hacen un descuento del 3%. Y American Express, las dos primeras, American y Bancomer, muchos años tengo con esas. Y la de Inbursa son de los últimos años, pero ya ni tan pocos, porque posiblemente ya sean del orden de 10 años, por el 3% que me descuentan, ¿no? Cuando vamos a la despensa, pues quién sabe cómo le hacen, pero me salen unos cuentononones y te lo dan en efectivo. Me han llegado a dar hasta casi 500 pesos, ¿no? Por los cuentononones que me arman de ahí, de Sams. Pero en fin, eh, es lo que luego uno no se explica, la falta de respeto, como, o si no, que me quieren vender un paquete de esto, qué sé yo, ¿no? Están haciendo su trabajo, yo lo entiendo, pero yo estoy en el mío y me están interrumpiendo. ¿Qué será más fácil? ¿Que ellos esperen? Sí, bueno. Pero en fin, lo entiendo porque somos parte de este planeta. Bueno, sin más ni más, si no hay más contribuciones, nos vemos el mañana, ¿no? Sí, profe. Y vayan avanzando en su tarea porque ya dentro de poco les voy a pedir la primera tarea, ¿eh? Entonces, yo les voy a decir cómo me la hagan llegar, les adelanto, lo que hagan lo pueden hacer en papel, lo escanean, sí, una vez escaneado me lo pueden poner en un documento Word o PDF, y ya ese archivo quiero que le pongan un nombre especial. Ustedes le van a poner 34 guión bajo, apellido paterno, apellido materno, ¿sí? Salvo en 2 casos que van a tener que usar otro indicador, ¿sí? Guión bajo, por ejemplo, T1. Con esto, recuerden, tengo 2 grupos, son 100 alumnos. Cuando lleguen a mi correo, ¿sí? Yo no voy a ver si me mandaron un mensaje de felicitación o lo que sea. Yo lo que me interesa es, trae el archivo anexo donde está su tarea y lo voy a bajar a una carpeta, ¿sí? Entonces, no contesto correos, no nada. Simplemente bajo archivos
y luego lo checo. Porque si hago todo eso y me pongo a dialogar